Puedes sentirlo incluso antes de ver cualquier factura. El alquiler que sube en silencio. La cuenta de electricidad que ya no molesta, sino que amenaza. La compra del supermercado donde llevas lo mismo de siempre y pagas mucho más cada vez. Millones de estadounidenses se despiertan, van a trabajar, pasan horas en el tráfico y se hacen la misma pregunta en voz baja. ¿Cómo se supone que se puede vivir así? Esto no es pánico ni exageración. Es la realidad diaria de personas que hicieron exactamente lo que se les dijo. Trabajar a tiempo completo, ahorrar cuando se puede, recortar gastos, evitar lujos. Y aún así, ver cómo el dinero desaparece antes de terminar el mes. El problema no es un error personal. El problema es que el sistema cambió bajo sus pies. Familias enteras miran sus facturas tratando de entender qué regla rompieron. Jóvenes que intentan ahorrar y deben sacar ese dinero días después solo para comer o cargar combustible. Trabajadores que cumplen jornadas largas y descubren que ya no pueden pagar ni ese pequeño equilibrio que hacía la vida soportable. Si este tema te resulta familiar, suscríbete ahora al canal, porque aquí analizamos lo que realmente está ocurriendo, sin maquillaje ni discursos vacíos. Quédate hasta el final, porque entender por qué el costo de vida está asfixiando a millones no es solo información. Es el primer paso para dejar de culparte y empezar a ver el panorama completo que casi nadie explica. 1. Salarios que ya no alcanzan. Durante gran parte del siglo pasado, el salario funcionaba como un puente visible entre el esfuerzo y la estabilidad. La promesa era clara y estaba integrada al funcionamiento social del país. Trabajar más horas, adquirir experiencia y mantenerse dentro del sistema llevaba, con el tiempo, a una vida más predecible. Esa lógica estructuró decisiones familiares, migraciones internas y expectativas colectivas. Hoy ese vínculo se encuentra profundamente erosionado. El conflicto central no es la falta de empleo, sino la pérdida de eficacia del ingreso. El trabajo sigue existiendo, pero su capacidad para sostener una vida digna se ha debilitado. El contexto económico muestra una desconexión progresiva entre salarios y necesidades reales. Aunque los sueldos nominales aumentaron con los años, los costos esenciales avanzaron a un ritmo mucho mayor. Alimentación, vivienda, energía y transporte crecieron de forma sostenida hasta superar el crecimiento del ingreso promedio. El poder de compra se fue adelgazando sin generar una alarma inmediata. Cada ajuste parecía pequeño, casi imperceptible. Sin embargo, acumulados durante años, estos cambios alteraron la base misma del equilibrio económico doméstico. El salario dejó de ser un ancla y pasó a ser una variable inestable. Este desajuste no es accidental ni repentino, sino el resultado de decisiones estructurales prolongadas. La negociación salarial perdió fuerza frente a la concentración empresarial y la precarización laboral. La productividad aumentó, pero sus beneficios no se distribuyeron de manera proporcional entre quienes sostienen el sistema. Sectores completos quedaron atrapados en escalas salariales que no reflejan el costo real de vivir en las ciudades donde operan. El resultado es una economía que exige más horas y mayor disponibilidad sin ofrecer seguridad a cambio. La sensación de avance fue reemplazada por la de supervivencia constante. En la vida cotidiana, este fenómeno se manifiesta como un desgaste silencioso. Jornadas extendidas, segundos empleos y menos tiempo libre se convierten en la norma. A pesar de ello, el saldo mensual no mejora y en muchos casos se deteriora. El trabajador cumple con todas las reglas formales del sistema y aún así queda rezagado. Esta experiencia repetida genera una percepción de estancamiento difícil de revertir. El esfuerzo pierde significado cuando no produce alivio. La frustración no surge de la falta de voluntad, sino de una ecuación que ya no cierra. Cuando el salario deja de cumplir su función básica, aparece un cansancio más profundo que el físico. Es un agotamiento acumulativo, producto de intentar sostener una estructura que no responde. La planificación a largo plazo se vuelve frágil y la seguridad financiera se transforma en una ilusión temporal. Este desgaste no se expresa de inmediato en cifras, sino en decisiones postergadas y márgenes cada vez más estrechos. Es el primer síntoma de una presión mayor que comienza a desplazarse hacia otros frentes. Y el siguiente punto de quiebre aparece, inevitablemente, en el lugar donde se vive. 2. Alquileres fuera de control.
La vivienda dejó de ser un componente más del presupuesto para convertirse en su núcleo dominante. Alquilar, que antes representaba una etapa transitoria hacia algo más estable, pasó a ser una condición permanente para millones. El conflicto no radica solo en el precio, sino en la falta de alternativas reales. El mercado ya no ofrece escalones intermedios, solo permanencia o exclusión. Esta transformación redefinió la relación entre ingreso y refugio. Tener un techo dejó de ser una base segura y se convirtió en una fuente constante de tensión. En muchas regiones del país, el alquiler consume una porción desproporcionada del salario mensual. Incluso con empleo a tiempo completo, el margen de maniobra prácticamente desaparece. La lógica del presupuesto se invierte, ya que primero se paga la renta y luego se intenta acomodar todo lo demás. Alimentación, salud y transporte quedan subordinados a ese gasto fijo. Esta estructura no admite errores ni imprevistos. Cualquier alteración mínima puede desestabilizar el conjunto. Vivir se convierte en un ejercicio de equilibrio permanente. Las causas de este fenómeno se acumularon durante años sin corrección efectiva. La construcción de nuevas viviendas no acompañó el crecimiento poblacional ni la urbanización. Al mismo tiempo, inversores individuales y grandes fondos adquirieron propiedades para destinarlas al alquiler. Esto redujo la oferta disponible para residentes permanentes y endureció la competencia. A ese escenario se sumaron seguros más caros y costos asociados al riesgo climático. El resultado es un mercado rígido, donde los precios no retroceden, se solidifican. La experiencia diaria de este contexto es profundamente visual y concreta. Edificios antiguos con alquileres renovados a valores cada vez más altos. Familias que se mudan con frecuencia para escapar de aumentos imposibles de absorber. Barrios que cambian de población sin cambiar de infraestructura. La estabilidad residencial se vuelve frágil y transitoria. El hogar deja de ser un espacio de descanso y pasa a ser una preocupación constante. La vivienda ya no protege, presiona. Cuando el techo absorbe la mayor parte del ingreso, el resto del sistema comienza a crujir. Cada gasto adicional se percibe como una amenaza directa al equilibrio. No hay colchón financiero que amortigüe imprevistos. Esta presión prepara el terreno para una frustración más profunda, porque elimina la posibilidad de proyectar, y cuando alquilar deja de ser sostenible, la idea de comprar aparece como una salida natural. Sin embargo, ese camino también se encuentra bloqueado. 3. Comprar una casa se volvió inalcanzable. Durante décadas, la compra de una vivienda representó el paso definitivo hacia la estabilidad. Era el símbolo tangible de haber alcanzado un cierto equilibrio económico. Hoy, esa imagen se desdibuja y se vuelve casi abstracta para amplios sectores de la población. El conflicto no es el deseo de poseer, sino la distancia creciente entre ese objetivo y la realidad. Comprar una casa ya no depende solo de disciplina financiera. Se parece cada vez más a un evento excepcional. El precio promedio de una vivienda se separó de manera drástica del ingreso promedio. La relación que antes permitía ahorrar y planificar ahora funciona como una barrera estructural. Aunque las personas reduzcan gastos y acumulen ahorros, el valor del objetivo se desplaza constantemente. Cada año, la meta parece alejarse un poco más. Este fenómeno no ocurre solo en grandes ciudades, sino también en zonas que antes se consideraban accesibles. La propiedad se encareció de forma generalizada. Las tasas de interés jugaron un papel decisivo en este cierre del acceso. Cuando aumentaron desde niveles históricamente bajos, miles de compradores quedaron excluidos de manera inmediata. La cuota mensual dejó de ser compatible con los ingresos reales. Ahorrar para una entrada perdió sentido cuando el financiamiento se volvió prohibitivo. El sistema hipotecario, que antes funcionaba como un puente, se transformó en un filtro restrictivo. La puerta no se cerró lentamente, se cerró de golpe. Este retraso en la compra tiene efectos que van más allá del mercado inmobiliario. La formación de familias se posterga, los planes a largo plazo se vuelven inciertos y la acumulación de patrimonio se frena. Sin propiedad, el alquiler absorbe recursos que antes se destinaban a construir futuro. La vivienda deja de ser un activo y se convierte en un gasto permanente. Esta dinámica altera la movilidad social y profundiza desigualdades ya existentes. El tiempo juega en contra de quienes esperan.
Cuando comprar una casa deja de ser un camino alcanzable, la frustración se instala de forma silenciosa. No se trata solo de no adquirir un bien, sino de perder un ancla de estabilidad. La sensación de estar siempre empezando, sin consolidar nada, se vuelve dominante. Este bloqueo empuja la presión hacia otros costos inevitables. Y es en ese punto donde el peso del sistema comienza a sentirse en cada factura mensual que llega sin aviso. 4. Servicios básicos cada vez más caros. La presión económica ya no se concentra solo en el alquiler, sino en todo lo que llega después, como una segunda ola imposible de esquivar. Electricidad, agua, seguros y conexión a Internet dejaron de ser gastos secundarios para transformarse en un bloque compacto que aprieta mes tras mes. El conflicto central aparece cuando lo básico se vuelve impredecible y desproporcionado. Estos servicios no ofrecen alternativas reales ni escalas de ajuste, se pagan o se pierde acceso. En ese punto, la vida cotidiana empieza a organizarse alrededor del miedo a la próxima factura. El contexto detrás de este encarecimiento es estructural y acumulativo. Las redes eléctricas envejecidas requieren inversiones que se trasladan directamente al usuario final. Los eventos climáticos extremos aumentan la demanda y fuerzan sistemas al límite. El resultado son facturas energéticas que alcanzan niveles antes considerados excepcionales. En muchos estados, el uso normal de calefacción o refrigeración se convierte en una carga financiera severa. La energía deja de ser un recurso estable y pasa a comportarse como una amenaza constante. A este escenario se suma el aumento sostenido de los seguros, tanto de vehículos como de viviendas, los costos de reparación, los riesgos climáticos y la concentración del mercado empujaron las primas hacia arriba de forma generalizada. Estos pagos no son opcionales ni negociables, son requisitos legales o contractuales para poder vivir y trabajar. Cada renovación trae consigo un ajuste que rara vez baja. Así, la protección financiera se transforma en otro frente de presión económica. La experiencia diaria de este fenómeno es silenciosa pero persistente. Sobres que llegan por correo, avisos digitales, cargos automáticos que drenan cuentas sin dar respiro. No hay consumo excesivo ni despilfarro detrás de estas cifras. Hay uso básico, cotidiano, necesario. Sin embargo, el sistema trata ese consumo como un lujo. La previsibilidad desaparece y con ella se pierde la capacidad de planificar. El presupuesto se vuelve reactivo, nunca preventivo. Cuando estos servicios se acumulan, forman una segunda renta invisible que no figura en anuncios ni contratos iniciales. Absorben el margen que podría destinarse a ahorro o recuperación. Este drenaje constante prepara el terreno para nuevas restricciones, porque obliga a compensar en otros rubros. Y uno de los más afectados por esta presión silenciosa es el movimiento diario que sostiene el empleo y la rutina. 5. Transporte que consume el salario. En amplias zonas de Estados Unidos, el transporte no es una elección, es una condición de supervivencia laboral. El automóvil funciona como una extensión obligatoria del empleo. Sin él, el acceso al trabajo simplemente no existe. El conflicto central surge cuando ese requisito básico se convierte en una carga económica permanente. No se trata de comodidad ni de estilo de vida, sino de la imposibilidad de prescindir de un costo que crece sin pausa. El contexto urbano explica gran parte de esta dependencia. Las ciudades se expandieron horizontalmente durante décadas, separando viviendas de centros laborales. Los empleos se desplazaron hacia zonas donde el transporte público es limitado o inexistente. Esta fragmentación territorial obliga a recorrer distancias cada vez mayores. El tiempo de traslado se estira y el gasto asociado se multiplica. La geografía se convierte en un impuesto silencioso que se paga todos los días. Los pagos mensuales del vehículo, el combustible, el mantenimiento y el seguro forman una estructura rígida. No se puede reducir sin afectar la capacidad de trabajar. Cada uno de estos componentes creció de forma sostenida en los últimos años. Reparar un auto cuesta más. Asegurarlo cuesta más. Mantenerlo en condiciones mínimas cuesta más. El transporte deja de ser un medio y se transforma en un sumidero constante de recursos. La experiencia cotidiana refuerza la sensación de encierro. Horas al volante, carreteras saturadas, desgaste físico y mental acumulado.
El salario se consume no solo en dinero, sino en tiempo. El día comienza y termina alrededor del traslado. Este desgaste rara vez se refleja en estadísticas económicas, pero se siente en la vida diaria. Trabajar se convierte en una secuencia de desplazamientos costosos que no generan progreso visible. Este costo constante elimina cualquier posibilidad real de ahorro. Cada intento de equilibrar el presupuesto choca contra un gasto fijo imposible de evitar. La sensación de estar atrapado no es psicológica, es estructural. Y cuando el transporte ya no se puede ajustar, la presión se traslada al último espacio donde todos sienten el impacto de inmediato, el lugar donde se decide qué se puede y qué no se puede comer. 6. Alimentos más caros y menos accesibles. El supermercado se convirtió en el escenario más evidente de la crisis del costo de vida. No hace falta analizar contratos ni estados de cuenta. Basta con recorrer los pasillos. El conflicto central aparece cuando alimentarse deja de ser una rutina simple y se transforma en una estrategia constante. Comer ya no es automático. Cada elección implica cálculo, renuncia y ajuste. La mesa familiar se vuelve un reflejo directo de la presión económica. El contexto de este encarecimiento es profundo y persistente. Los precios de los alimentos subieron de manera sostenida durante años y nunca regresaron a los niveles previos. Aunque el ritmo de aumento se desaceleró, el nuevo punto de partida quedó mucho más alto. Cada compra rinde menos que antes. Los productos básicos ocupan una porción mayor del ingreso disponible. El salario llega al supermercado ya debilitado por otros gastos. La accesibilidad también se deterioró de forma desigual. En muchas comunidades, los comercios grandes cerraron o se concentraron. Lo que queda son opciones más pequeñas con precios más altos y menor variedad. Los alimentos frescos suelen ser más caros y menos accesibles. Los productos ultraprocesados se mantienen como la alternativa más barata. El sistema empuja a decisiones que priorizan cantidad sobre calidad, no por elección, sino por necesidad. La experiencia visual es clara y repetitiva. Carritos con menos productos, comparaciones constantes de etiquetas, artículos que se devuelven al estante antes de llegar a la caja, familias que ajustan porciones, adultos que reducen su consumo para priorizar a los niños. Estas escenas se repiten a diario en todo el país. El acto de comer pierde su carácter cotidiano y se carga de tensión silenciosa. Cuando alimentarse bien se vuelve un sacrificio, el costo de vida deja de ser solo financiero. Empieza a manifestarse en el cuerpo, en la energía y en la salud a largo plazo. Esta presión no se ve de inmediato, pero se acumula. Y cuando incluso la comida se convierte en un problema estructural, queda claro que la crisis ya atravesó todas las capas de la vida diaria. 7. Dependencia creciente del crédito. Cuando el ingreso deja de cubrir lo indispensable, el crédito aparece como una salida inmediata y silenciosa. No surge como una decisión estratégica ni como un exceso voluntario, sino como una respuesta automática a una estructura que ya no sostiene. El conflicto central es que el dinero prestado reemplaza al salario sin resolver la causa del desajuste. La economía doméstica empieza a apoyarse en un recurso que no fue diseñado para la subsistencia diaria. Lo que debía ser excepcional se vuelve cotidiano. Así comienza una dependencia que avanza sin hacer ruido. El contexto financiero facilita esta transición de manera casi imperceptible. El acceso a tarjetas y líneas de financiamiento es amplio y rápido, incluso cuando los ingresos son ajustados. El sistema ofrece liquidez inmediata a cambio de compromisos futuros cada vez más pesados. En ese escenario, pagar comida, servicios básicos o reparaciones urgentes con crédito se normaliza. La frontera entre ingreso y deuda se vuelve difusa. El salario ya no alcanza y el plástico ocupa su lugar. Con el paso del tiempo, los intereses elevados transforman montos pequeños en cargas persistentes. Lo que se toma para resolver una urgencia no desaparece al mes siguiente. Se arrastra, se acumula y se encarece. La estructura de pagos mínimos mantiene la ilusión de control, pero prolonga el problema. Cada ciclo mensual absorbe recursos que ya estaban comprometidos. Salir de ese esquema se vuelve cada vez más complejo. La experiencia cotidiana de esta dinámica es tensa y repetitiva. Estados de cuenta que llegan con cifras difíciles de reducir. Decisiones constantes sobre qué pagar ahora y qué postergar. El crédito deja de ser una herramienta y pasa a ser un condicionante.
La planificación financiera se achica al corto plazo. El futuro se hipoteca para sostener el presente. Así, el crédito no elimina la presión, la redistribuye en el tiempo con mayor costo. Funciona como un parche que mantiene en pie una estructura debilitada. Cada mes se sostiene la estabilidad aparente a cambio de una carga mayor al siguiente. Esta dependencia prepara el terreno para un impacto aún más profundo, porque cuando la deuda ya está presente, cualquier imprevisto se vuelve una amenaza mayor. Y pocos imprevistos resultan tan desestabilizadores como un problema de salud. 8. Salud como riesgo económico. La salud, que debería funcionar como un derecho básico, se ha convertido en una variable financiera de alto riesgo. El conflicto central aparece cuando enfermarse deja de ser solo un problema físico y pasa a ser una amenaza económica directa. Incluso con cobertura médica, la incertidumbre domina el panorama. No existe claridad previa sobre el costo real de atenderse. Cada síntoma abre una pregunta silenciosa sobre cuánto puede costar buscar ayuda. El contexto del sistema sanitario explica esta fragilidad. Los seguros trasladan gran parte del gasto al paciente a través de deducibles y copagos elevados. La atención médica se fragmenta en facturas separadas que llegan semanas después. Consultas, estudios, medicamentos y tratamientos se cobran por partes. El resultado es una experiencia confusa y costosa. La salud se administra como un mercado y no como un servicio esencial. Una sola emergencia tiene la capacidad de desarmar meses de esfuerzo financiero. Ahorros construidos con dificultad pueden desaparecer en pocos días. Cuando no hay respaldo suficiente, el endeudamiento aparece como única alternativa. El problema médico se transforma en una carga económica prolongada. La recuperación ya no depende solo del cuerpo, sino también de la capacidad de pago. La enfermedad deja huellas que van más allá de lo físico. La vivencia diaria de este riesgo es contenida pero constante. Personas que retrasan consultas, que dosifican tratamientos o que evitan estudios preventivos, no por desinformación, sino por cálculo económico. La salud se evalúa en función del presupuesto disponible. Cada decisión médica implica un balance entre bienestar y estabilidad financiera. Este dilema se repite en millones de hogares. Cuando cuidarse implica endeudarse, el sistema deja de proteger y empieza a castigar. La salud se convierte en una amenaza latente que puede activarse en cualquier momento. Este riesgo permanente se suma a todas las presiones previas y profundiza la sensación de vulnerabilidad, y cuando el cuerpo y las finanzas se tensan al mismo tiempo, el impacto no tarda en trasladarse a la mente. 9. Agotamiento emocional y mental. El desgaste no aparece de golpe, se instala de manera gradual y persistente. El conflicto central surge cuando el esfuerzo sostenido no produce mejora alguna. Trabajar más ya no garantiza alivio ni progreso. La conexión entre acción y resultado se debilita hasta casi desaparecer. En ese punto, la motivación comienza a erosionarse sin necesidad de un colapso visible. El cansancio se vuelve estructural. El contexto social amplifica este fenómeno. Durante años se sostuvo la idea de que la disciplina y la constancia bastaban para avanzar. Cuando esa promesa falla, la frustración se internaliza. No hay un evento puntual que explique el agotamiento. Es la acumulación de intentos sin recompensa. El sistema exige adaptación permanente sin ofrecer estabilidad a cambio. Esa tensión constante desgasta lentamente. Las consecuencias se extienden más allá de lo individual. Relaciones que se tensan, planes que se postergan, decisiones que se toman con miedo. La energía mental se consume en resolver lo inmediato. Pensar a largo plazo parece un lujo inaccesible. El estrés se normaliza y deja de ser una señal de alerta. El agotamiento se vuelve parte del paisaje cotidiano. Cuando el costo de vida empieza a cobrarse en energía y estabilidad mental, el problema deja de ser invisible. No se mide solo en dinero, sino en desgaste humano. Este estado de fatiga colectiva no surge de la falta de voluntad, sino de una estructura que exige demasiado y devuelve muy poco. Y, en ese punto, la pregunta ya no es cuánto cuesta vivir, sino cuánto tiempo se puede sostener así. 10. El sueño americano en pausa. Durante décadas, el relato central fue simple y poderoso. Trabajar con constancia conducía a una vida mejor.
Esa idea estructuró decisiones personales, trayectorias laborales y expectativas colectivas. El conflicto actual surge cuando esa promesa deja de cumplirse de manera visible. El esfuerzo continúa, pero la recompensa se vuelve incierta. La narrativa que sostenía la confianza social comienza a resquebrajarse. No por un colapso repentino, sino por una erosión lenta y persistente. El sueño no desaparece, queda suspendido en el tiempo. El contexto histórico explica por qué esta pausa resulta tan profunda. Generaciones anteriores accedieron a estabilidad con menos credenciales y menor carga financiera. La vivienda, el empleo y el ahorro funcionaban como escalones previsibles. Hoy esos escalones están más separados y son más altos. La movilidad social se volvió más lenta y selectiva. El sistema exige más preparación, más sacrificio y mayor flexibilidad. Aún así, no garantiza un resultado proporcional. Cuando una sociedad deja de confiar en que el mañana será mejor, el impacto supera lo económico, cambia la forma en que se vive el presente y se imagina el porvenir. La pausa del sueño americano no es un evento aislado, es una señal estructural. Revela un sistema que ya no cumple su función simbólica de progreso compartido. Esta suspensión silenciosa prepara el escenario para una pregunta más profunda. ¿Qué ocurre cuando la promesa fundacional deja de guiar el rumbo colectivo? ¿Cuál de estas razones se parece más a tu vida actual? ¿Sientes que trabajas más pero avanzas menos cada año? Déjame tu opinión en los comentarios, porque entender estas experiencias colectivas es clave para cambiar la conversación. Gracias por ver este contenido. Si quieres entender lo que realmente está pasando en Estados Unidos, suscríbete a El Verdadero Estados Unidos y activa las notificaciones para recibir cada nuevo video.